Mi hija me ignoró durante 20 años hasta que gané 10 millones de dólares. Entonces me invitó a su fiesta de cumpleaños, esperando la generosidad del padre al que había repudiado. Pero yo tenía un plan para vengarme de su traición. Al llegar, le dije, tu regalo está afuera. Y convertí su fiesta en una pesadilla. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. El agudo e insistente zumbido del teléfono cortó la calma de la noche como una cuchilla en la seda. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca, viendo cómo la salsa se solidificaba en mi pastel de carne mientras el sonido resonaba por mi modesta cocina. El presentador de noticias no paraba de hablar sobre el cierre de otra fábrica en el centro, pero yo solo oía ese timbre incesante. Habían pasado 24 horas desde que se emitió mi entrevista televisiva. 24 horas desde que les conté a las noticias locales que había ganado 10 millones de dólares en la lotería estatal. El reportero me había preguntado por la familia, y yo simplemente había dicho que estaba solo desde que mi esposa, Ann, murió hacía 15 años. Lo que no había mencionado era a la hija que había abandonado mi vida 2 décadas antes. Mi mano curtida temblaba al alcanzar el auricular. El número del identificador de llamadas no me decía nada, pero algo en lo profundo de mi pecho se retorcía con una emoción que no podía identificar. Hola. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Una pausa, luego suave como la seda y el doble de peligrosa. Hola, papá. Soy yo, Lori. El tenedor se me resbaló de los dedos y golpeó el plato. 20 años de silencio se hicieron añicos con esas 4 palabras. Su voz tenía la misma calidad musical que recordaba de la infancia. Pero debajo acechaba algo calculado, ensayado. ¿Lori? El nombre se me escapó como un susurro, la incredulidad me hizo un nudo en la garganta. Sé que ha pasado mucho tiempo. Hizo otra pausa, la vacilación tan perfectamente sincronizada que parecía practicada. Te vi en las noticias ayer. Felicidades por tu victoria. Ahí estaba. El motivo de esta repentina resurrección de nuestra relación. Apreté el auricular hasta que se me pusieron blancos los nudillos, de repente, las piernas me flaquearon. Me hundí en la silla de la cocina, mirando la lluvia que caía por la ventana. 20 años, dije, y las palabras cayeron planas y sin emoción en el espacio que nos separaba. Llevo tanto tiempo pensando en llamar, pero tenía miedo. Avergonzada, supongo, pero al verte en televisión, al saber que te va bien. Su voz se quebró levemente, un magistral toque de vulnerabilidad. Me hizo darme cuenta de cuánto te he echado de menos. Mi mano libre encontró el borde de la mesa, aferrándose a él como un ancla. El café de mi taza se había enfriado hacía horas, amargo y olvidado. Afuera, la tarde de marzo se había vuelto más oscura, a juego con la tormenta que se avecinaba en mi pecho. Quiero invitarte a mi fiesta de 40 cumpleaños, continuó al no responder. Es el 7 de abril. Me encantaría verte, papi, para intentar arreglar las cosas entre nosotros. 40 años. Mi pequeña tenía 40 y me había perdido la mitad de su vida por orgullo y resentimiento. El reloj de pie del pasillo marcaba los segundos mientras yo luchaba por procesar este momento con el que soñé. Durante 2 décadas. Tu cumpleaños, logré decir, la confusión se mezcló con la leve esperanza que intenté reprimir. Sí, ahora vivo en Manhattan. Te enviaré la dirección por mensaje de texto después de colgar. Por favor, di que vendrás. Por favor. La desesperación en esa última palabra parecía genuina. Pero 20 años de abandono me habían enseñado a ser cauteloso con mis propias ilusiones. Aún así, era mi hija, mi única hija. La bebé que Ann y yo habíamos mecido para dormir. La niña pequeña que me había llamado su heroína. La adolescente que había sido tan brillante y ambiciosa. Allí estaré, me oí decir, sorprendiéndonos a ambos. ¿En serio? Oh, papi, eso es maravilloso. No puedo esperar a verte. Tenemos tanto de qué ponernos al día. Después de que colgó, me quedé inmóvil en la cocina, con el auricular aún en la mano. El bloc de notas junto al teléfono mostraba su dirección de Manhattan escrita con mi letra temblorosa. 47 caracteres que bien podrían haber sido coordenadas de otro planeta. Las noticias habían pasado a los informes del tiempo, que prometían días más cálidos,
Pero apenas los oí por encima del atronador latido de mi corazón y el susurro de viejas heridas que empezaban a doler. Me puse de pie lentamente, con las articulaciones protestando después del trabajo del día, y caminé hacia las escaleras. El papel con su dirección seguía aferrado a mi mano mientras subía a mi habitación, con la mente llena de preguntas que no estaba lista para responder. El sueño me eludió por completo. La dirección ardía como un carbón en la palma de mi mano mientras yacía en la oscuridad, mirando al techo donde las sombras de las farolas bailaban a través de las persianas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No como la mujer de 40 años que había llamado esta noche, sino como la joven de 20 años enfadada que había salido de esta misma casa. A medianoche, desistí de intentarlo. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies mientras me dirigía a la sala de estar, donde cajas de cartón con fotografías esperaban en un rincón como recuerdos dormidos. Hacía años que no las miraba, pero esta noche sentía que era el momento adecuado para torturarme. La primera foto me dejó paralizada. Lori en su graduación universitaria, radiante con su toga y birrete. De pie entre Ann y yo. Habíamos estado tan orgullosas ese día. Nuestra hija, la primera de ambas familias en obtener un título, lista para conquistar el mundo con sus ambiciones empresariales. Eso fue 3 meses antes de que Ann muriera. 3 meses antes de que todo se derrumbara. El recuerdo me golpeó como un puñetazo, arrastrándome de vuelta a ese terrible día de 2005. El funeral había sido pequeño. No podíamos permitirnos mucho más. Me estaba ahogando en facturas médicas por los tratamientos contra el cáncer de Ann, trabajando doble turno en la fábrica solo para mantenernos a flote. Lori había vuelto de Nueva York para el servicio, vestida con un traje negro caro que probablemente me costó más de lo que gané en un mes. ¿Dónde está el dinero que me dejó mamá?, preguntó a la mañana siguiente, de pie en esa misma sala con su maleta de diseño ya hecha. Me temblaban las manos al tocar la fotografía. La conversación se repetía en mi memoria con una claridad cristalina. Cada palabra cruel se me quedó grabada en el alma. Cariño, no hay dinero. Las facturas médicas nos quitaron todo lo que teníamos. Más de lo que teníamos. Su rostro se contorsionó de asco, la decepción se transformó rápidamente en ira. Eres patético. Un obrero que ni siquiera pudo salvar a su esposa. Tu madre te amaba, supliqué, desesperado por alcanzar a la hija que creía conocer. Esto no es lo que ella querría. Pero Lori ya había dejado de oírme. Su mirada recorrió nuestra modesta casa. Los muebles desgastados, los remiendos del papel pintado, la evidencia de una vida vivida al día. Y todo le faltaba. No necesito un padre pobre como tú, había dicho con la crueldad despreocupada que solo nace de la juventud y la decepción. Haré mi propia fortuna. Tendré la vida que tú nunca pudiste darme. Lori, por favor. La palabra salió entrecortada, desesperada. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y asestó el golpe final sin siquiera darse la vuelta. No me llames. No escribas. He terminado con esta vida. La puerta principal se cerró de golpe tras ella, y no volví a oír su voz hasta esta noche. A las 2 de la mañana, me encontré rodeada de fotografías esparcidas sobre la mesa de centro. Imágenes de tiempos más felices, cuando éramos una familia. Lori de bebé, dando sus primeros pasos en esta misma habitación. Fiestas de cumpleaños con pasteles caseros. Mañanas de Navidad con poco dinero pero mucho amor. La casa se asentó a mi alrededor con sus arroyos y su tamaño familiares. A través de las delgadas paredes, oía el televisor de la señora Patterson, que estaba al lado. Alguna película nocturna la acompañaba en su soledad. El radiador cobró vida con un ruido metálico, combatiendo el frío de marzo que parecía filtrarse por las viejas ventanas. Tomé otra foto. Lori a los 16, poniendo los ojos en blanco por algo que había dicho, pero sonriendo a su pesar. Cuando habíamos perdido ese cariño fácil. Cuando había decidido mi ambiciosa hija que el amor no valía la pena si venía de manos pobres. La farola de afuera lo pintaba todo de sombras duras, haciendo que el pasado se sintiera aún más lejano. Mis dedos recorrieron el borde de la fotografía, recordando el peso de su pequeña mano en la mía cuando era pequeña. Como había corrido hacia mí cuando se raspó la rodilla, como me había llamado el hombre más fuerte del mundo. Un coche pasó afuera, sus faros recorriendo la habitación antes de desaparecer en la noche.
Reuní las fotos en una pila ordenada. Pero dejé la foto de la graduación encima. Habíamos sido tan felices ese día, tan llenos de sueños para su futuro. Me imaginaba estar en su boda algún día, abrazando a sus nietos, viéndola construir la vida exitosa que siempre había deseado. En cambio, recibí 20 años de silencio y una llamada telefónica justo un día después de que mis números de lotería salieran en las noticias de la noche. El amanecer se filtraba por la ventana de la cocina cuando finalmente abandoné la sala, dejando las fotografías esparcidas como piezas de un rompecabezas roto. La luz de la mañana reveló el agotamiento grabado en mi reflejo en el cristal de la ventana, un anciano que había pasado la noche luchando con fantasmas. Caminé lentamente hacia la cocina, con las articulaciones entumecidas por el frío y la larga noche sentado en el suelo. La cafetera esperaba en la encimera, lista para la rutina de otro día, pero mi mente seguía dando vueltas con preguntas que no estaba seguro de querer responder. La cafetera cobró vida con un gorgoteo mientras el vapor ascendía de mi taza como el fantasma de tiempos mejores. El 1 de abril había llegado con cielos despejados y la promesa de la primavera, pero sentía el invierno en los huesos. Mi reflejo en la ventana de la cocina mostraba a un hombre que había envejecido una década de la noche a la mañana. Barba incipiente, ropa arrugada, ojos rojos por la falta de sueño. El vapor me recordó otro tipo de shock, uno que había llegado exactamente un mes atrás, el 1 de marzo. Cuando me había sentado en esta misma mesa, comprobando mis números de lotería durante el desayuno, el billete temblando en mi mano mientras acertaba cada dígito 2 veces. Luego 3 veces. 7, 14, 23, 31, 42 el Powerball 18. Había mirado esos números hasta que se difuminaron, seguro de que mis ojos cansados me estaban jugando una mala pasada. A los 65, la esperanza se convierte en un lujo peligroso. Pero los números seguían siendo los mismos, tercos como mi incredulidad. El viaje a Chicago ese sábado había sido las 3 horas más largas de mi vida. Mis manos temblaban tanto que me detuve 2 veces para recomponerme. El billete ganador escondido en mi cartera como un secreto demasiado grande para mi pecho. La oficina de lotería en el centro de Chicago parecía un edificio gubernamental más. Funcionario gris intimidante. Señor, felicitaciones. Ha ganado 10 millones de dólares. Las palabras del funcionario resonaron en la habitación estéril mientras me aferraba a los brazos de mi silla. Después de impuestos, 6,2 millones de dólares. Más dinero del que vería en 10 vidas trabajando en la fábrica. Dinero que cambia la vida. ¿Pero para qué vida? ¿Estás seguro?, pregunté con la voz quebrada como la de un adolescente. Sí, señor. Verificamos el recibo 3 veces. El papeleo había llevado horas. Cuentas bancarias, formularios de impuestos, documentos legales que me mareaban. Durante todo el proceso, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿A quién se lo diría? Ann se había ido. Mis pocos amigos de la fábrica estaban dispersos en comunidades de jubilados y residencias asistidas. Mi hija, ¿a quién le gustaría notificar primero?, preguntó el gerente del banco mientras abríamos la cuenta. ¿Nadie? Todavía no. Esto tiene que quedar en silencio. Durante semanas, llevé el secreto yo solo. El dinero se quedó en el banco como un gigante dormido mientras yo seguía con mi rutina habitual, la compra, la televisión, alguna que otra visita a la biblioteca. Compré un abrigo de invierno nuevo y enseguida me sentí culpable por el gasto. Aunque ya podía permitirme 1000 abrigos. Entonces llegó la entrevista de ayer. Las noticias locales se habían enterado de mi victoria, probablemente de los registros públicos, y querían hacer un reportaje de interés humano sobre el afortunado jubilado de Detroit. Acepté, pensando que estaría bien tener 5 minutos de fama a mi edad. ¿Qué hará con el dinero, señor Green?, preguntó la joven reportera, mientras su equipo de cámaras llenaba mi pequeña sala. Ayudar a alguna organización benéfica local, supongo. Tal vez arreglar un poco la casa. He estado solo desde que mi esposa falleció hace 15 años, así que no necesito mucho. Mencioné estar solo deliberadamente. Con cuidado. Si Lori alguna vez viera la entrevista, sabría que su padre era rico y solitario. Una combinación perfecta para alguien que había cortado lazos por dinero. El café me quemó la lengua al tomar un sorbo, pero apenas me di cuenta. La cronología era demasiado perfecta para ser coincidencia. La entrevista se emitió el lunes por la noche.
Mi hija llamó el martes por la noche. 20 años de silencio se rompieron exactamente 24 horas después de enterarse de mi fortuna. Dejé la taza con más fuerza de la necesaria, el sonido se agudizó en la quietud de la mañana. Afuera, mi vecino, el señor Johnson, ya estaba cuidando su jardín, preparándose para la siembra de primavera. Gente normal haciendo cosas normales mientras yo lidiaba con la posibilidad de que mi única hija me viera como nada más que un billete de lotería. El teléfono en el mostrador parecía burlarse de mí con su silencio. Podría devolverle la llamada, ponerla a prueba de alguna manera, ver si su repentino afecto tenía algún fundamento más allá de mi saldo bancario. Lo inteligente sería protegerme, asumir lo peor de sus motivos. Pero seguía siendo mi hija, la niña que se había sentado sobre mis hombros en la feria del condado, que me había hecho tarjetas del Día del Padre con cartulina y pegamento. Incluso después de 20 años de abandono, una parte de mí quería creer. Había cambiado de opinión, que verme en televisión le había recordado al padre que una vez amó. El reloj de la cocina marcaba casi las 8. El tráfico de la hora punta zumbaba en la distancia mientras Detroit despertaba a mi alrededor. Caminé hacia la ventana y miré la calle donde había vivido durante 40 años, viendo cómo el mundo avanzaba mientras yo permanecía inmóvil. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal. Un anciano con una taza de café, rodeado de la vida modesta que mi hija había encontrado tan vergonzosa. Pero ahora tenía algo que ella quería. Ahora tenía el poder. La comprensión se apoderó de mí lentamente, como polvo en un estante sin usar. Por primera vez en 20 años, tenía las cartas en cualquier juego que estuviéramos a punto de jugar. La pregunta era si tendría el coraje de repartirlas. Alcancé el teléfono, con el dedo flotando sobre los botones. Su número aún estaba fresco en mi memoria del identificador de llamadas de la noche anterior. Solo una simple llamada de prueba para escuchar su voz de nuevo, para sondear con delicadeza sus motivos. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando la determinación que había empezado a crecer en mis ojos cansados. El vapor que salía de mi taza de café me recordó algo más. Las luces brillantes del estudio de hacía 2 días. El 30 de marzo. El día que lo cambió todo, aunque no me había dado cuenta en ese momento. El estudio de Brive en el centro de Detroit me había hecho sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Cromo y cristal por todas partes, cables serpenteando por suelos pulidos, monitores que mostraban mi rostro nervioso desde 6 ángulos diferentes. Había llegado 1 hora antes, agarrando el billete de lotería en la palma sudorosa, con mi mejor camisa azul claro, la que Ann me había comprado para la iglesia años atrás. Señor Green, soy Janet Morrison. Gracias por venir hoy. La sonrisa de la presentadora de noticias era una perfección practicada, su maquillaje impecable bajo la intensa luz. Detrás de ella, un operador de cámara ajustaba su equipo mientras un asistente de estudio se ocupaba de los reflectores, todos moviéndose con precisión coreografiada. Me llevaron primero a la zona de maquillaje, una experiencia humilde para un hombre que nunca había usado nada más que loción para después del afeitado. La joven se aplicaba polvos. En mi frente, charlaba sobre el clima mientras me miraba fijamente al espejo, preguntándome qué pensaría Ann de que su esposo se convirtiera en una celebridad local. Sé tú mismo, me había aconsejado Janet mientras nos acomodábamos en las sillas de entrevista. A nuestros espectadores les encantan las historias auténticas. ¿Auténticas? Si tan solo supiera con cuánto cuidado pienso editar las mías. La luz roja de grabación parpadeó y, de repente, estaba actuando para miles de desconocidos. Las preguntas de Janet surgieron con fluidez, profesionalmente elaboradas para extraer el máximo interés humano de mi inesperada fortuna. 10 millones de dólares. Eso es dinero que cambia la vida, señor Green. ¿Cuáles son sus planes? Practicaría esta respuesta. Ayudaría a organizaciones benéficas locales. Detroit me ha tratado bien durante 40 años. Es hora de retribuir. ¿Alguna familia con quien compartir esta increíble alegría? Llegó el momento que temía y esperaba. La cuidadosa emisión que podría llegar a los oídos adecuados en Manhattan. Mi esposa falleció hace 15 años. Ahora vivo solo. El estudio quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. La expresión de Janet se suavizó con genuina compasión, la clase de la que hace buena televisión. Sin niños.
Me presionó suavemente. Hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para sugerir una historia complicada. Eso es complicado. Janet asintió con complicidad, con la profesionalidad suficiente para no ahondar en el dolor personal. En cambio, se dirigió hacia un terreno más seguro, mis planes para el dinero, mis consejos para otros jugadores de lotería, mis pensamientos sobre la riqueza repentina. Pero el daño ya estaba hecho. O tal vez la invitación ya estaba hecha. Un viudo rico, solo en Detroit, sentado sobre millones de dólares sin familia que lo protegiera o compartiera su buena fortuna. Exactamente el tipo de objetivo que mi hija siempre había preferido. La sesión de fotos posterior se sintió surrealista, sosteniendo un cheque enorme mientras las cámaras disparaban, sonriendo a voluntad, mientras por dentro me preguntaba si a alguien que me miraba realmente le importaba mi felicidad o solo mi saldo bancario. Los funcionarios de la lotería posaron a mi lado, todos sonriendo como si fuéramos viejos amigos en lugar de desconocidos conectados por números aleatorios y la suerte. De regreso a casa en mi camioneta de 15 años, con el billete de lotería guardado de forma segura en mi billetera. Me sentí extrañamente vacío. El éxito sin alguien con quien compartirlo era solo un costoso, una especie de soledad. El asistente del estudio me había entregado una tarjeta de visita al salir. Señor Green, probablemente recibirá algunas llamadas después de que esto salga al aire. Gente que busca dinero, oportunidades de inversión, ese tipo de cosas. Tenga cuidado en quien confía. Un buen consejo que debería haber seguido más en serio. Ahora, sentado en mi cocina 48 horas después, me di cuenta de que la transmisión había sido más que solo noticias locales. Había sido un faro, una señal que se encendió en la oscuridad donde mi hija vivía su ambiciosa vida. Y como una polilla atraída por la llama. Regresaría dando vueltas la noche siguiente. Dejé mi taza de café y cogí el teléfono, comprendiendo finalmente el juego que estábamos a punto de jugar. Mi dedo se cernió sobre el último dígito de su número, el sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina como un foco en este momento de la verdad. Todo dependía de los próximos minutos, 20 años de preguntas a punto de ser respondidas con precisión quirúrgica. El tono de llamada pareció sonar una eternidad antes de que su voz respondiera, dulce como la miel y calculada. Hola, papá. Esperaba que me devolvieras la llamada. Ya la actuación había comenzado. Saqué un bloc de notas y un bolígrafo. Listo para anotar cada matiz de sus respuestas. Hola, Lori. Tenemos que hablar de esa entrevista de televisión. Una pausa, apenas perceptible, pero la capté. La vacilación momentánea de alguien que prepara su defensa. Oh, ¿qué hay de eso, papá? El cariño parecía ensayado, como el diálogo de una obra que había estado practicando. Apreté el bolígrafo con más fuerza y comencé mi examen. Ha habido un error. La cadena de televisión se equivocó en los datos. ¿Qué clase de error? Su voz tenía un nuevo tono, más agudo que la falsa dulzura. En realidad no gané 10 millones de dólares. Fue un error administrativo en la oficina de lotería. Hoy van a emitir una corrección. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté, viendo cómo el reloj de la cocina desvanecía su verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué pierdo el tiempo con esta conversación? Allí estaba, la verdadera Lori Steele, despojada de pretensiones y revelada en toda su gloria calculadora. Ninguna preocupación por mi decepción, ninguna compasión por la vergüenza de una corrección pública, solo la furia fría de haber perdido el tiempo con un padre pobre. Disculpe. Mantuve la voz serena, aunque el corazón me martilleaba contra las costillas. Se contuvo al instante, la máscara volvió a su lugar con la facilidad que da la práctica. O sea, ay, papi, qué decepción. Debes estar devastado. Siento que te haya pasado esto. Pero la recuperación llegó demasiado tarde. Había escuchado su verdadera voz, la que salió de esta casa hacía 20 años y nunca miró atrás. En realidad, Lori, te estaba poniendo a prueba. Dejé que las palabras cayeran como piedras en agua quieta. El dinero es real. ¿Todo? Otra pausa, esta vez llena de cálculo. Cuando volvió a hablar, la calidez artificial se elevó al máximo, compensando en exceso su desliz anterior. Ay, papi, me asustaste.
Estoy tan feliz por ti. 10 millones de dólares. ¿Te lo imaginas? Nos divertiremos mucho en mi fiesta de cumpleaños. No puedo esperar a celebrar tu buena suerte. Como si ella había formado parte de mi vida cuando compré el boleto, cuando sortearon los números, cuando me senté sola en esta cocina sin nadie con quien compartir el momento que lo cambió todo. Garabateé notas frenéticamente, capturando sus palabras exactas. Perdiendo el tiempo, seguidas inmediatamente por, qué feliz por ti. La transformación fue tan completa que habría sido impresionante si no fuera tan desgarradora. ¿La fiesta sigue siendo el 7 de abril?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Por supuesto. He estado planeando algo especial. Solo pensaba en presentarte a mis amigos, en presumir de mi exitoso padre. Su voz se fue apagando en lo que supuse que debía sonar alegría. Después de colgar, me quedé mirando mis notas un buen rato. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro, su frialdad inmediata cuando desapareció el dinero, su calidez instantánea cuando regresó. 20 años preguntándome sobre sus verdaderos sentimientos, y ahora tenía la prueba matemática de exactamente dónde me situaba en sus prioridades. El café se había enfriado mientras realizaba mi experimento, pero apenas me di cuenta. Algo fundamental había cambiado en el panorama de mi corazón. El padre, que había pasado 2 décadas esperando la reconciliación, se había ido, reemplazado por alguien más firme, más estratégico. Caminé lentamente de la cocina a la sala, llevando el bloc de notas como una prueba crucial, que supuse que lo era. La tarde se cernía sobre Detroit como un manto. La luz dorada del reloj se filtraba por las ventanas de mi sala mientras me sentaba en el sillón favorito de Anne. Su fotografía reposaba en la mesita de noche, mostrando a la mujer que había sido mi brújula moral durante 30 años de matrimonio. Las horas entre la llamada de esa mañana y este momento de ajuste de cuentas habían transcurrido en un torbellino de actividades mundanas: lavar platos, doblar la ropa, regar el pequeño jardín que Anne había plantado detrás de la casa. Pero mi mente volvía una y otra vez a la voz de Lorie, a cómo había pasado de cálida a fría y viceversa. Como si girara el dial de una radio. Anne, ¿qué opinas de esto?, le pregunté a su foto, rozando el cristal sobre su rostro sonriente. Mi esposa siempre había creído en las consecuencias. No fue un castigo cruel, sino resultados naturales que enseñaron lecciones reales. Cuando Lorie tenía 12 años y robó dulces de la tienda de la esquina, Anne la hizo volver para disculparse y pagar la deuda. Cuando mintió sobre sus calificaciones en el instituto, Anne le retiró el permiso de conducir hasta que recuperó la honestidad. Las acciones tienen consecuencias, solía decir. El amor a veces requiere lecciones difíciles. 20 años. Pasé 20 años inventando excusas para el silencio de mi hija. Convenciéndome de que llamaría cuando estuviera lista, de que los lazos familiares acabarían por superar lo que nos había separado. Pero la prueba de hoy me había demostrado la verdad. No había lazos familiares, solo una cuenta bancaria. Por fin se dio cuenta de que la libreta estaba abierta sobre mi regazo, con sus crueles palabras mirándome fijamente. ¿Por qué pierdo el tiempo con esto? 5 minutos después de enterarse de que su padre podría volver a ser pobre, y ya lo había descartado. 5 minutos para revelar lo que realmente habían significado 20 años de silencio. Ya no podía oír la voz de Anne. 15 años habían apagado incluso mis recuerdos más nítidos. Pero podía imaginar lo que me diría. Que el amor sin límites no era amor en absoluto, solo permisividad. Que una mujer adulta que había elegido la codicia por encima de la familia necesitaba aprender lo que realmente costaba esa decisión. El vecindario fuera de mi ventana bullía de vida. El señor Johnson podaba su seto mientras sus nietos jugaban en el jardín. La señora Patterson paseó a su viejo cocker spaniel junto a mi cerca, deteniéndose para saludar al verme en la ventana. Familias normales viviendo vidas normales, dando por sentado sus conexiones como yo alguna vez soñé hacerlo. Pero me habían dado un camino diferente. Mi única hija había elegido verme como un caballito o una vergüenza. Nada intermedio. Bueno, si quería tratar nuestra relación como una transacción, tal vez era hora de mostrarle cómo era una verdadera transacción. Abrí mi cuaderno en una página en blanco y comencé a escribir. No poesía ni sentimiento, sino estrategia. Lorie había mencionado proyectos empresariales a lo largo de los años en sus escasas comunicaciones, startups,
inversores, el tipo de proyectos ambiciosos que requerían un capital considerable. Si me llamaba ahora, tan desesperada como para resucitar una relación muerta, entonces algo había salido mal en sus planes dorados. Sentía el bolígrafo pesado en la mano mientras escribía las primeras palabras de lo que se convertiría en la educación de mi hija. Investigar la situación empresarial actual de Lorie. Encontrar influencia. Diseñar consecuencias apropiadas. No destrucción. Ann nunca lo aprobaría. Sino justicia. Una lección sobre el verdadero coste de tratar a la familia como activos prescindibles. 20 años de silencio me habían enseñado paciencia. Ahora era el momento de enseñarle algo a cambio. Afuera, las luces de la calle comenzaron a parpadear mientras Detroit se adentraba en otra noche. Me levanté lentamente de la silla de Ann, con las articulaciones protestando por la larga duración del set, y caminé hacia la habitación de invitados donde mi viejo ordenador esperaba en hibernación. Lorie quería jugar con la lealtad familiar y el dinero. Bien. Pero después de 40 años de matrimonio con una mujer sabia y 20 años de reflexión solitaria, había aprendido un par de cosas sobre ambos. La vieja computadora cobró vida con un zumbido en mi habitación de invitados, su ventilador vibraba como un motor cansado mientras el monitor se encendía con un parpadeo. El 3 de abril había llegado gris y frío, acorde con mi estado de ánimo mientras me acomodaba en la crujiente silla de la oficina con mi primera taza de café. El sueño me había eludido de nuevo. Demasiadas preguntas me daban vueltas en la cabeza sobre qué tipo de negocio había estado dirigiendo mi hija en Nueva York. Pasé el día de ayer organizando la escasa información que tenía. Anotando todo lo que recordaba de nuestra conversación. Negocios, ella había mencionado inversores. El tipo de proyectos ambiciosos que requerían un capital considerable y prometían impresionantes. Si me llamaba ahora, tan desesperada como para resucitar un silencio de 20 años. Entonces algo había salido muy mal con esos planes dorados. La conexión a Internet se arrastraba a la velocidad de las viejas líneas telefónicas, pero tenía paciencia. 65 años de vida me habían enseñado que los descubrimientos más importantes no se pueden apresurar. Negocio de acero Lorie, escribí en el buscador, sintiéndome como un líder de expedición arqueológica desempolvando artefactos antiguos. Los primeros resultados pintaban una imagen de éxito. Foto profesional en LinkedIn, menciones en artículos sobre emprendimiento, citas sobre innovación y prácticas comerciales sostenibles. Mi hija ciertamente había aprendido a promocionarse bien, pero algo parecía ensayado, demasiado pulido, como un currículum escrito por alguien desesperado por ocultar sus lagunas laborales. Investigué más a fondo, añadiendo términos como startup y financiación a mis búsquedas. La alegre fachada profesional empezó a mostrar grietas. La tercera página de resultados de Google reveló la primera señal de alerta. Greentech Solutions bajo investigación por malversación de fondos de inversores. Mi café se enfrió mientras leía. Greentech Solutions fundada en 2018. Startup de instalación de paneles solares. $500,000 recaudados de inversores privados. La empresa se disolvió en 2019 después de que los fondos desaparecieran y las instalaciones prometidas nunca se materializaran. La directora ejecutiva, Lorie Steele. La vieja impresora resolló al escupir el artículo. La tinta ya se estaba agotando. Necesitaría más cartuchos si esta investigación continuaba mucho más. Urban Fresh Markets, Lorie Steele. Escribí lo siguiente, siguiendo hilos que se conectaban como una telaraña de engaños. Otra startup. Otro grupo de inversores. $300,000 se esfumaron en 2021 tras promesas de servicios de comida orgánica a domicilio que nunca se lanzaron. El mismo patrón, grandes promesas, recaudación de fondos entusiasta, misteriosa desaparición de capital. Al mediodía, descubrí Bridge Consulting, su empresa más reciente de 2022. Servicios de asesoría empresarial para pequeñas empresas. $400,000 desaparecidos. Múltiples quejas presentadas ante el Better Business Bureau. 3 inversores nombrados específicamente en una demanda en curso, Alex Rivers, Sarah Kim y Mike Torne. Escribí sus nombres con cuidado en mi cuaderno, con una letra más firme que en días. No se trataba solo de fracasos empresariales. Eran robos sistemáticos. Mi hija no solo había abandonado a su familia. Se había convertido en una depredadora que se alimentaba de los sueños y los ahorros para la jubilación de otros.
Los perfiles de LinkedIn me mostraron rostros que coincidían con los nombres. Alex Rivers, capitalista de riesgo de 50 años de San Francisco. Su biografía mencionaba las lecciones aprendidas de inversiones fallidas. Sarah King, abogada corporativa de Chicago. Su perfil enfatizaba la justicia para las víctimas de fraude en pequeñas empresas. Mike Thorne, emprendedor de Denver, cuyas publicaciones recientes sugerían que alguien aún ardía de ira por una traición financiera. El sol se había puesto tras mi ventana cuando encontré su información de contacto, direcciones comerciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, todo disponible públicamente a través de sus redes profesionales. La tecnología moderna simplificaba enormemente la búsqueda de personas, incluso para alguien que había adquirido conocimientos informáticos a una edad avanzada. A las 2 de la mañana, cerré el portátil y me quedé mirando 3 carpetas Manila extendidas sobre mi escritorio. Cada una contenía artículos impresos, información de contacto y cronologías detalladas del engaño sistemático de mi hija. La evidencia era abrumadora, condenatoria y desgarradoramente clara. Recogí las carpetas y caminé lentamente hacia mi habitación, mis articulaciones protestaban por las largas horas encorvado sobre la pantalla del ordenador. En lugar de tumbarme, me senté en el borde de la cama y abrí la primera carpeta de nuevo. Estudiando la fotografía de Alex Rivera a la tenue luz del pasillo. Esta gente merecía saber dónde había ido a parar su dinero. El sábado por la mañana llegó con una lluvia constante que tamborileaba contra las ventanas. El clima perfecto para conspirar en casa. Había pasado el viernes organizando mi investigación, llamando a los números de negocios para verificar que todavía estaban activos, y redactando cartas a mano hasta que la redacción se sintió exactamente correcta. Hoy fue el día de la ejecución. La pantalla de la computadora brilló cuando creé una nueva cuenta de correo electrónico. Preocupado.citizen.detroitmail.com anónimo pero creíble. El tipo de dirección que alguien podría usar al compartir información confidencial sobre actividad delictiva. Mis dedos se mueven lentamente a través del teclado. Décadas de tipificación de caza y picoteo me sirven bien en este momento de venganza digital. El primer correo electrónico fue a Alex Rivers en San Francisco. Estimado señor Rivers, tengo información sobre el paradero actual de Lori Steele. Ella organizará una fiesta de cumpleaños en 847 East 73 Street, apartamento 12B, Manhattan, el 7 de abril a las 800 p.m. Esta puede ser su oportunidad de servir documentos legales o recolectar lo que debe. Entiendo que perdió $200,000 por su fraude de consultoría de TechBridge. Es probable que varios otros inversores estén interesados en esta información. Una parte preocupada que cree en la justicia. Adjunté copias de los artículos de noticias que imprimí, creando un paquete de evidencia digital que no dejaría dudas sobre el patrón de comportamiento de Lor. Mi mano dudó sobre el botón del mouse durante exactamente 3 segundos, el último momento en que esto aún podría revertirse, cuando podía elegir el perdón sobre la justicia. Pero luego recordé su voz en el teléfono. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo con esto? Haga clic en enviar. El correo electrónico de Sarah King siguió 30 minutos después, elaborado para apelar a su mentalidad legal. La señora King, como compañera defensora de la justicia, escribo para informarle que Lori Steele estará en la siguiente dirección el 7 de abril a las 8 p.m. 847 East 73 Street, apartamento 12B Manhattan. Dadas sus pérdidas en la materia de consultoría de TechBridge, es posible que desee coordinar con otros inversores afectados. Documentación adjunta, alguien que cree que los delincuentes deberían enfrentar consecuencias. El tercer correo electrónico a Mike Thorne requirió un enfoque diferente. Sus publicaciones de LinkedIn sugirieron a alguien que tomó la traición comercial personalmente, que entendió el costo humano del fraude financiero. El señor Thorne, Lori Steele destruyó su confianza y robó su dinero. Ella está haciendo lo mismo con los demás, incluso tratar de manipular a su padre anciano. Ella celebrará su 40 cumpleaños en 847 East 73 Street. Apartamento 12B, Manhattan, el 7 de abril a las 8 p.m. Es hora de recolectar lo que ella debe. Un padre que está cansado de las mentiras de su hija. Cada correo electrónico llevó 20 años de decepción acumulada, transformada en coordenadas precisas para la justicia. Les había dado su ubicación exacta, el momento perfecto y la prueba documentada de su patrón criminal.
Lo que hicieron con esa información dependía de ellos, pero había proporcionado todas las herramientas que necesitaban para enfrentar a la mujer que había robado su futuro. La lluvia continuó contra las ventanas mientras revisaba cada mensaje por última vez. No hay amenazas, nada que pueda interpretarse como una violencia alentadora. Solo compartir información entre las personas que habían sido perjudicadas por el mismo criminal. Perfectamente legal, completamente justificado y devastadoramente efectivo. Cerré la computadora portátil y caminé hacia la cocina para almorzar, revisando mi vigilancia por el hábito. 48 horas hasta la fiesta del Lord. 48 horas para que estos correos electrónicos lleguen a sus destinos y para 3 inversores muy enojados para hacer sus planes. El teléfono sonó mientras manteaba mi sándwich. Número desconocido de San Francisco. Lo dejé ir al correo de voz, sonriendo ligeramente al escuchar la voz emocionada de Alex Rivera agradeciendo a un tipster anónimo por información que finalmente podría traer justicia a un caso que había consumido 2 años de su vida. La segunda llamada vino de Chicago 10 minutos después. La capacitación legal de Sarah King fue evidente en su mensaje cuidadosamente redactado, pero debajo del idioma profesional fue la fuerte satisfacción de alguien que había estado esperando exactamente este tipo de descanso. Por la noche, había recibido confirmación de que los 3 correos electrónicos habían sido abiertos y leídos. Mi cuenta anónima mostró respuestas solicitando detalles adicionales, que proporcioné con precisión metódica. Números de teléfono, perfiles de redes sociales, antecedentes sobre los asistentes a la fiesta, todo lo que necesitarían para coordinar su enfoque. 20 años de silencio terminaron con 3 correos electrónicos y algunos documentos adjuntos. Mi hija me había enseñado que la familia no significaba nada sin dinero, que el amor era secundario a la ventaja financiera. Ahora estaba a punto de aprender lo que sucedió cuando esa filosofía conoció a personas que no tenían nada que perder. Aumenté la computadora y caminé hacia la sala de estar, instalándome en la silla de Anne con una taza de té. 2 días hasta la fiesta. 2 días hasta que Lorie descubrió que las acciones, incluso las acciones de 20 años, finalmente exigen el pago. Manhattan brilló a mi alrededor como un joyero mientras mi taxi atravesaba el Upper East Side. 6 horas de conducción en carretera desde Detroit, finalmente detrás de mí. El modesto hotel cerca de Times Square había cumplido su propósito, un lugar para ducharse, cambiarse de ropa y robar mis nervios por lo que estaba a punto de desarrollarse. Ahora, a las 7:30 del 7 de abril, llevaba una pequeña caja envuelta hacia el edificio de apartamentos de mi hija, interpretando el papel de orgulloso padre por última vez. El portero apenas me miró cuando le di el nombre de Lorie. Solo otro pariente mayor que llega para una celebración de cumpleaños. El ascensor me llevó suavemente al piso 12. Sus accesorios de latón pulidos que reflejan a un hombre que se veía más tranquilo de lo que sentía. Mi reloj mostró exactamente las 7:30. Tiempo perfecto. Papi, lo hiciste. La voz de Lord sonó por el pasillo cuando abrió la puerta. Sus brazos se extendieron para un abrazo teatral que se sintió tan ensayado como todo lo demás sobre nuestra relación renovada. Su apartamento brillaba con un sabor costoso y desesperación escondida. Las flautas de champán cristal atraparon la luz de las velas cuidadosamente arregladas mientras un cuarteto de jazz tocaba suavemente en la esquina. 25 invitados se mezclaron con ropa de diseñador. Sus conversaciones flotan entre los precios de las acciones y los destinos de vacaciones. Pero mis ojos atraparon los detalles que otros perdieron. Bills atrasados en el mostrador de la cocina, puntos ligeramente desgastados en las alfombras persas, los signos sutiles de alguien que vive más allá de los medios cada vez más limitados. Todos conocen a mi padre, el millonario de lotería, anunció, dirigiéndome hacia un grupo de caras impresionadas. Los invitados rodearon como tiburones bien vestidos, su interés en mi presencia de repente afilado. Sonreí y asintí a través de las presentaciones, desempeñando el papel de ingenuo destinatario inesperado mientras contaba internamente minutos hasta las 8. Cuéntanos sobre su victoria increíble, cuyas joyas probablemente costaron más que mi pensión anual. Un padre tan devoto, brotó a Lorie. Siguió los patrones predecibles. Poco a poco dirigir discusiones hacia su necesidad de socios comerciales e inversores estratégicos. Cada pista se hizo más audaz a medida que avanzaba la noche. Su desesperación sangraba a través de la elegante fachada como la tinta a través de papel caro. Papá ha sido tan generoso con su consejo, le dijo a un pequeño grupo cerca de la ventana.
Estamos explorando algunas oportunidades emocionantes juntos. Revisé mi reloj. 7:55, cualquier momento ahora. El apartamento se sintió más pequeño de repente. Las conversaciones más fuertes, la música del cuarteto de jazz no puede enmascarar la tensión subyacente que solo yo podía sentir. Lori se movió a través de sus invitados con una energía creciente, presentándome repetidamente como su exitoso padre, mientras que dejó sugerencias más amplias sobre la necesidad de capital de inversión para su próxima empresa. A través de las ventanas de piso a techo, Manhattan se extendió debajo de nosotros como una placa de circuito de ambición y codicia. En algún lugar de esta ciudad, 3 personas que nunca había conocido estaban haciendo sus preparativos finales para los años de confrontación en desarrollo. Alex Rivers, Sarah King y Mike Thorne, inversores que confiaron en mi hija con sus sueños y la vieron transformar esos sueños en caros vestidos de champán y diseñadores. El secreto del éxito, Lori le estaba diciendo aún la audiencia cautivada, está reconociendo la oportunidad cuando se presenta. A veces, la fortuna te llama literalmente por teléfono. Ella me miró mientras hablaba, su sonrisa brillante y depredadora. La mujer que había abandonado a su padre durante 20 años lo vio como la solución a todos sus problemas financieros. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. 7:58 me acerqué a la entrada, colocándome donde podía ver la puerta y la cara de Lori cuando su pasado finalmente alcanzó su regalo. 8 llegó con el sonido agudo del timbre atravesando música de jazz y conversación champagne. Lori hizo una pausa en la mitad de la oración en su campo a un inversor potencial. Su copa de champán helado a la mitad de sus labios. Lo conseguiré, llamó brillantemente, pero atrapé el ligero surco en su frente, el aspecto de alguien que no esperaba invitados adicionales. Mientras caminaba hacia la puerta, los tacones hacen clic con confianza en los pisos de mármol. Tomé un sorbo de champán y saboreé el momento. 20 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. 20 años de silencio estaban a punto de terminar con considerablemente más ruido del que había anticipado. El sonido afilado del timbre atravesó la charla de la fiesta como una cuchilla a través de la seda, pero Lori apenas se detuvo en su campo hacia el distinguido caballero a mi lado. Había estado generando impulso durante los últimos 10 minutos, tejiendo historias de oportunidades de inversión que requerían asociaciones estratégicas con asesores financieros experimentados. En realidad, papá, desde que estás aquí, se volvió hacia mí con esa sonrisa de práctica, abandonando su conversación anterior a mitad de oración. Realmente podría usar su ayuda con algunas empresas comerciales emocionantes que he estado desarrollando. Ahí estaba, en el momento en que esperaba desde que entré en su departamento. 20 años de silencio, borrados por la promesa de la lotería de millones. Tomé un lento sorbo de champán, saboreando tanto el costoso sabor como el momento perfecto. Tiempo perfecto, cariño, dije, colocando mi vaso con cuidado deliberado. ¿Qué quieres decir? Sus ojos se iluminaron con anticipación. La codicia prácticamente brillaba en su rostro perfectamente preparado. Te traje un regalo de cumpleaños muy especial. Algo que yo creo que has estado esperando. El timbre volvió a sonar, más insistente ahora. Lori miró hacia la entrada con irritación leve, claramente frustrada por la interrupción de su solicitud de dinero cuidadosamente orquestada. ¿En serio? ¿Qué tipo de regalo? Se acercó a mí, su voz cayendo al tono íntimo que había perfeccionado para extraer favores. Está esperando justo afuera de su puerta, dije, señalando hacia la entrada donde se había originado el sonido. ¿Afuera? ¡Qué emocionante! Su sonrisa se volvió genuina por primera vez toda la noche, anticipación que reemplaza el cálculo. No deberías haber tenido tantos problemas, papá. El cariño se sintió como papel de lija contra mis oídos, pero mantuve mi expresión de afecto paterno. A nuestro alrededor, sus invitados continuaron sus conversaciones sobre las tendencias del mercado y las propiedades de vacaciones, felizmente inconsciente de que su anfitriona estaba a punto de enfrentar el cálculo de su vida. Lori prácticamente se saltó hacia la puerta, sus talones haciendo clic contra el piso de mármol con el ritmo de alguien esperando noticias maravillosas. Seguía un ritmo medido. Colocándome donde podía observar tanto su rostro como las reacciones de ella. Invitados, cuando la realidad destrozó su elegante noche. No puedo imaginar lo que podrías haber arreglado, llamó sobre su hombro, ya alcanzando la manija de la puerta. Siempre estabas lleno de sorpresas. De hecho,
Yo era, aunque tal vez no era del tipo que esperaba. La cerradura se abrió, la puerta se balanceó y Laurie Steele se encontró cara a cara con su pasado. Tres figuras se pararon en el pasillo como un tribunal de justicia. Alex Rivers, inmaculado en su traje de negocios, llevaba un maletín de cuero que prometía documentación legal. Sarah King, su expresión profesionalmente neutral. Tenía una carpeta de manila llena de evidencia. La cara de Mike Thorne mostró la ira apenas controlada de alguien que había estado esperando años en este momento. Laurie Steele. La voz de Alex Rivers llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a reuniones importantes y decisiones que cambian la vida. Su sonrisa segura vaciló, el reconocimiento parpadeando por sus rasgos como una vela de viento. El vaso de champán en su mano comenzó a temblar casi imperceptiblemente. Tenemos que hablar, agregó Sarah King, su capacitación legal evidente en el tono medido que sugirió que esto no era una solicitud. Detrás de mí, escuché que las conversaciones comenzaron a desvanecerse cuando los invitados sintieron el cambio en la atmósfera. Las copas de champán se detuvieron a la mitad de los labios. La risa murió en la garganta. El cuarteto de jazz continuó tocando, pero su música ahora parecía inapropiadamente alegre contra el edificio de la tensión en la puerta. No entiendo, tartamudeó Laurie, mirando de cara a cara como si esperara que uno pudiera ser alguien más. Oh, pero lo haces, dijo Mike Thorne, su voz llevaba 24 meses de furia acumulada. Entiendes perfectamente. Observé desde el otro lado de la habitación cómo el mundo de mi hija comenzaba a desmoronarse, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza que me sorprendió con su complejidad. Esto era justicia, pero el juez teñido con el dolor de un padre observando a su hijo cosechar las consecuencias que había ayudado a orquestar. El regalo había sido entregado exactamente como se prometió. Estos son documentos legales con respecto a sus prácticas comerciales fraudulentas, anunció Sarah King, que atraviesa el umbral con precisión profesional. Su voz llevaba el tipo de autoridad que transformaba apartamentos elegantes en los tribunales. Laurie se alejó de la puerta, su copa de champán finalmente, resbalando de los dedos nertes para romperse contra el piso de mármol. Los fragmentos de cristal se dispersaron como su fachada cuidadosamente construida que brilla bajo las suaves luces de fiesta. No sé de qué estás hablando, protestó, pero su voz carecía de convicción. El reconocimiento ya había amanecido en sus ojos. El aspecto de alguien cuyas pesadillas habían entrado de repente en realidad. Alex Rivers abrió su maletín con precisión mecánica, extrayendo una carpeta gruesa marcada con pestañas legales y sellos oficiales. Greentech Solutions, Urban Fresh Markets, Tech Consulting. El nombre de cada compañía cayó como un golpe de martillo. Años de engaño puesto al descubierto en 3 frases simples. Robaste más de $1 millón de inversores inocentes, agregó Mike Thorne. Su moderación finalmente se agrietó para revelar la ira cruda debajo. Personas que confiaron en ti con sus ahorros de vida. Los jubilados que creyeron sus promesas sobre negocios sostenibles y rendimientos confiables. El ambiente de fiesta se desintegró como el azúcar y la lluvia. Los invitados se acercaron más. Algunos sacaron teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo público. Otros se movieron hacia la salida, no dispuestos a asociarse con lo que se estaba desarrollando. Papá, ¿quién son estas personas? Laurie se volvió hacia mí con ojos desesperados, buscando refugio en la relación paterna que había abandonado hace décadas. Establecí mi copa de champán con una cuidadosa deliberación, conociendo su mirada con el aspecto constante de alguien que finalmente había elegido la verdad sobre la esperanza. Son tu pasado, cariño. Finalmente poniéndose al día. La comprensión se estrelló sobre sus rasgos como una ola de frío. Su maquillaje perfectamente aplicado no pudo ocultar el vertido que se extendió por su rostro cuando se dio cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo. ¿Hiciste esto? Los trajiste aquí. Feliz cumpleaños, Laurie. Las palabras no llevaban malicia, ni celebración, solo la tranquila satisfacción de ver el equilibrio restaurado a un mundo inclinado. Durante 20 años, me había preguntado si mi hija poseía conciencia. Esta noche tuve mi respuesta. Venio vengativo, gruñó, su máscara finalmente se deslizó por completo. Esto no ha terminado. Te demandaré por acoso, por acosar, ¿por qué? Sarah King interrumpió, produciendo otro documento de su carpeta.
para proporcionar información sobre actividades delictivas a la policía, para ayudar a las víctimas localice la propiedad robada. El apartamento estaba lleno de conversaciones susurradas mientras los invitados procesaban lo que estaban presenciando. Algunos filmaron discretamente con sus teléfonos, mientras que otros reunieron carteras y abrigos, claramente planeando salidas estratégicas antes de que la situación empeorara. Alex Rivers difundió documentos financieros en la mesa de café de Lord, transformando su elegante sala de estar en una sala de tribunal improvisada, declaraciones bancarias, contratos fraudulentos, senderos de correo electrónico. Evidencia de robo sistemático establecido entre gafas de champán y decoraciones de cumpleaños. $1,20 millones, anunció a la habitación. Ese es el total actual de pérdidas verificadas de sus empresas comerciales. Esto no incluye interés, daños o la angustia emocional que ha causado docenas de familias. Presentamos quejas penales ante el FBI, agregó Sarah King, produciendo documentos oficiales de membrete. Fraude federal de cable, violaciones de valores, transporte interestatal de propiedad robada. Los cargos ya se están procesando. Mike Thorne se inclinó hacia adelante, su voz cayó a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que gritos. Tomó el fondo universitario de mi hija. Dinero que había ahorrado durante 15 años, trabajando turnos dobles para que ella pudiera tener oportunidades que nunca tuve. Lori miró alrededor de la habitación desesperadamente, buscando aliados entre las personas que habían quedado impresionadas por la victoria de la lotería de su padre, solo unos minutos antes. Pero los invitados que se habían agrupado para presentaciones ahora mantenían una distancia cuidadosa. Instintos de supervivencia social, anulando cualquier asociación temporal. Todo esto está fabricado, declaró, pero su voz se rompió en las palabras. No puedes probar nada. En realidad, podemos, dijo Alex Rivers, sosteniendo un teléfono inteligente que muestra conversaciones grabadas. Mantuvo registros detallados de sus actividades fraudulentas. La empresaria muy minuciosa, desafortunadamente criminal. Vi el colapso del imperio de mentiras de mi hija en tiempo real, sin sentir alegría ni tristeza, sino algo más cercano a la inevitabilidad. Ann siempre había dicho que la verdad era como el agua. Encontró su camino a través de cualquier barrera, sin importar cuán cuidadosamente construida. El cuarteto de jazz había dejado de tocar, sus instrumentos en silencio frente al drama desplegado. Los invitados a la fiesta susurraron entre ellos antes de hacer salidas tranquilas, dejando copas de champán y latas abandonadas mientras se distancian de la asociación con el escándalo. 20 años, dije en voz baja, tanto para yo mismo en cuanto a la habitación. 20 años de preguntarse si había aprendido algo sobre las consecuencias. La respuesta de Lord fue una serie de amenazas y acusaciones que revelaron más sobre su personaje de lo que cualquier carpeta de evidencia podría contener. Pero ya estaba caminando hacia la puerta, mi parte en este drama completo. Detrás de mí, los documentos legales se suman cuando 3 inversores determinados comenzaron el proceso de recuperación de sus sueños robados. El viaje de regreso a Detroit tomó 6 horas hasta el clima gris de abril que coincidió con mi estado de ánimo. Ni celebradores ni arrepentidos, sino algo más cercano a la resolución. La radio llevó noticias de arrestos e investigaciones, aunque el caso de mi hija tardaría meses en enrollar a los tribunales federales. Justice se movió lentamente, pero se movió. Pasé esa primera noche en un hotel Times Square, viendo la cobertura de noticias locales de lo que los periodistas llamaron el busto de la fiesta de cumpleaños. La cara de Lori apareció en la pantalla entre segmentos sobre accidentes de tráfico y actualizaciones meteorológicas, un empresario caído cuyos crímenes finalmente la habían alcanzado. La cobertura se centró en el fraude de los inversores en lugar del drama familiar, que me adaptaba perfectamente. Cuando llegué a los límites de la ciudad de Detroit, había tomado mi decisión sobre lo que vino después. La tumba de Ann se sentó en el cementerio de Woodlawn bajo un viejo roble que habíamos elegido juntos hace 40 años cuando la muerte parecía un concepto abstracto que le sucedió a otras personas. La lápida llevaba su nombre, las citas y las palabras queridas esposa y madre. Aunque esa última palabra llevaba una amarga ironía ahora. Y se acabó, le dije al granito tallado, colocando flores frescas al lado de la inscripción de la clima. Ella hizo su elección tal como lo hizo hace 20 años. Siempre dijiste que las acciones tienen consecuencias. El cementerio se extendió a nuestro alrededor en silencio pacífico, lleno del tipo de familias que se unieron a través de la pobreza y la enfermedad. La alegría y la tristeza.
Familias reales a diferencia de los fragmentos rotos que Lori y yo nos habíamos convertido. El dinero, continué, tocando la piedra fría donde apareció su nombre en letras permanentes. Usémoslo de la manera que lo hubiera hecho. Ayuda a las familias como solíamos ser. 3 días después, me senté en la sala de conferencias de First National Bank, firmando documentos que establecieron el Fondo Ann Green Memorial para las familias trabajadoras. $2 millones de ganancias de lotería dedicadas a ayudar a las familias de Detroit a navegar crisis médicas y financieros emergencias. El tipo de problemas que Ann y yo habíamos enfrentado durante su enfermedad al elegir entre alquiler y quimioterapia casi nos habían destruido. Los primeros destinatarios fueron una joven pareja cuyo hijo necesitaba una cirugía cardíaca, una abuela criaba a 3 hijos mientras luchaba contra la diabetes y un veterano cuyos beneficios por discapacidad no podían cubrir tanto los medicamentos como la vivienda. Las familias que enfrentan las mismas opciones imposibles que habíamos enfrentado hace 15 años cuando la esperanza parecía tan costosa como la atención médica adecuada. El señor Green, dijo el presidente del banco, al concluir el papeleo, esto es increíblemente generoso. Tu esposa estaría orgullosa. Ella lo habría sido. Ann siempre había creído que el dinero estaba destinado a fluir como agua, no ser acumulada, sino para nutrir lo que tocara. Lori había visto la riqueza como algo para acumular y mostrar. Pero Ann lo entendió como una herramienta para curar situaciones rotas. El centro comunitario donde Ann se había ofrecido durante sus últimos años se convirtió en la sede de la fundación. El mismo edificio donde había enseñado clases de alfabetización y las unidades de alimentos organizadas ahora albergaban oficinas donde las familias podían solicitar asistencia de emergencia. Su fotografía colgaba en el pasillo principal, sonriendo a los visitantes que vinieron buscando ayuda en lugar de folletos. Señora Chen, yo le dijo a la madre soltera cuya hija necesitaba insulina. La fundación cubrirá sus gastos médicos durante los próximos 6 meses. Concéntrese en su familia, no en las facturas. Señor Rodríguez, su ejecución hipotecaria ha sido evitada. La fundación ayudará con los pagos de la hipoteca hasta que se resuelva su caso de discapacidad. Se paga la señora Washington, se paga la matrícula de la escuela comercial de su nieto. Puede comenzar clases el próximo mes. Cada cheque que firmé llevaba la memoria de Ann hacia adelante, transformando la suerte de la lotería en una esperanza genuina para las familias que habían agotado otras opciones. El dinero que podría haber ido a los continuos esquemas fraudulentos de Lor, en cambio, apoyó a personas honestas que enfrentan luchas honestas. Las noches me encontraron en el centro comunitario que enseñaba habilidades informáticas básicas a los solicitantes de empleo y ayudan a las familias a navegar por programas de asistencia complejos. El trabajo se sintió familiar. Ann y yo habíamos sido pobres el tiempo suficiente para comprender el laberinto de burocracia que acompañaba a la crisis financiera. Mi teléfono sonó mientras encerraba el centro una noche a fines de abril, 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños que había cambiado todo. La identificación de llamadas mostró un número que no reconocí, pero la voz pertenecía a Mike Thorne. Señor Verde, quería agradecerte. El FBI recuperó el 40% de lo que ella nos robó. No todo, pero suficiente para comenzar de nuevo. Me alegro de que la justicia trabajara, respondí, caminando hacia mi camión bajo las luces de la calle que iluminaba el vecindario donde Ann y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Ella va a la prisión, continuó. Las pautas federales de sentencia sugieren de 5 a 7 años. Sus activos están siendo liquidados para pagar la restitución. 5 a 7 años. Basta de tiempo para que aprenda lecciones de que 39 años de vida no le habían enseñado. O suficiente tiempo para planificar su próximo esquema, aunque la condena federal haría que el fraude futuro sea considerablemente más difícil. S.R. Green. La voz de Mike llevaba una nota de curiosidad. ¿Por qué lo hiciste? Ayudan a extraños en lugar de a la familia. Visé a las estrellas apenas visibles a través del brillo urbano de Detroit, pensando en la lealtad y la traición, la justicia y la misericordia. La compleja matemática del amor y las consecuencias. A veces, los extraños lo tratan mejor que la familia, dije finalmente. Y a veces la familia tiene que ganar el título. Las luces del centavo comunitario lanzaron largas sombras en espacios de estacionamiento vacíos donde mañana traerían nuevas familias que buscan ayuda. La esperanza se transmitió de la codicia en la gracia.